Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem, Yahawashi, Ba'ashem, Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para el electo. En el tema de hoy, hermanos, estaba mirando el video de Apostle Tahar, exhorteando a hermanos, que empujemos esta palabra, porque básicamente, no podemos estar en un espíritu de estar fríos o tibios, tenemos que estar calientes, y ahorita todavía hay oportunidad de arrepentir, de seguir empujando, todavía hay tiempo para ir a hacer el labor, porque viene la noche donde ningún hombre va a poder trabajar. Y eso básicamente entra a los tiempos de angustia, donde ya no va a ser tiempo donde vas a tener oportunidad pues para estudiar, para entender esta verdad. El tiempo es ahorita, Es ahorita donde tenemos que, como la escritura dice, en nuestro descanso vamos a aprender sabiduría. Ahorita el Señor lo que está haciendo con cada uno de nosotros nos tiene en un pasaje, pues, y en ese pasaje vamos a pasar muchas cosas. Pero ahí donde tenemos que mantener la fe, tenemos que mantenernos y enseñarnos hombres, porque el Señor lo va a requerir de cada uno de nosotros, y por eso aquí voy a empezar con el libro de 2 Timoteo 2:1, y Dios mediante esto sea edificante. Se dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yahawashi HaMashiach. Tenemos que esforzarnos, porque va a ser una batalla. Eclesiásticos 2, nos dice que cuando vienes a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Se van a venir cosas que van a ser difíciles para nosotros, vamos a tener que negarnos nosotros mismos, negar lo que la carne quiere, diferentes aspiraciones que podrás haber tenido antes de entrar a esta verdad, todo eso pues sale por la ventana. No significa que no vas a hacer nada por tú mismo o ponerte en una posición más conveniente para poder agarrar más centavos en shit, pero el punto es, que el propósito principal que tenemos en esta caminada, es empujar esta palabra, no dejar que las carencias del mundo, de la vida, tomen una posición superior a esta verdad, porque eso muy fácilmente puede pasar, las preocupaciones, todas esas cosas, te separan del espíritu, porque la escritura dice que la preocupación, te aleja de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, te aleja de la sabiduría, porque cuando andas preocupado realmente no estás teniendo fe que Yahweh Ba'ashem Yahawashi es capaz de sacarte de cualquier situación que te encuentres. La escritura dice que el Señor no va a poner sobre ti más de lo que puedas aguantar. El Señor sabe lo que puedes aguantar, y Él quiere que tú sobrepases cualquier cosa que estés pasando ahorita, y no sea una mujer, sea un vicio, sea, que trabajas de más o no trabajas. Todos estamos buscando un equilibraje, donde vamos a ser frutosos para esta verdad, para nuestro poder Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Y por eso aquí nos dice que nos esforcemos en la gracia que es en HaMashiach Yahawashi, porque Yahawashi, Él hizo un pago, y es como que como la escritura dice, a ver. Esta es. Porque cuando entras a esta verdad, tenemos que recordar el sacrificio que hizo Yahawashi, esto, básicamente, esa es la pieza, como la escritura dice, la pieza de la esquina, la pieza central, pues, en la cual toda la casa está construida. Es Yahawashi, ese sacrificio que hizo Él hace 2000 años, cuando subió a la cruz, y murió. Murió para que todos los pecados que cometemos ahorita, hemos cometido y vamos a cometer, están cubridos por esa sangre. Pero con esa libertad que se nos ha dado, no podemos usarla para una oportunidad a la carne. No podemos menospreciar el sacrificio grande que hizo nuestro Señor Yahawashi. Y aquí vamos a leer eso.
So, este es Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron aquel don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Porque hay muchos hombres que entraron a esta verdad, man, que ya no están aquí. Ellos caminaron de una manera que no daba provecho a la caminada de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. So, esos hombres son quitados del camino, sea lo que pase con esos hombres. En nuestro campamento hay hombres que ya no están, man. Y eso es parte de lo agrio de esta verdad, man, que van a venir hombres, con los cuales a lo mejor, te caen bien, te haces amigos y todo ese pedo, pero ellos no son de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. So es imposible que ellos se mantengan pues en esta verdad. Los únicos que se van a mantener en esta verdad son los electos, man, los 144,000. Por eso el Señor le dijo a Elías que se ha reservado el Señor 7,000 hombres que no van a arrodillar el pie al sistema o a Baal, que ahora es este sistema dracónico, que está basado en el satanismo, en todo lo inicuo. Y el fin de todo esto va a ser tomar esa coragma, y Dios mediante nosotros, el Señor mantenga el espíritu para que no tomamos eso, o no la tomemos. So, regresando a esto, dice versículo 5, Hebreos 6:5, dice, y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, y es lo que muchos hombres, especialmente en esta época, man, Satanás anda queriendo zarandear, man. Hasta Pedro se le dijo por Yahweh Shai, he rezado por ti, Pedro, porque Satanás desea tu alma, zarandearte, man, que significa básicamente despojar tu fe, y Satanás va a usar todo lo posible para poder hacer eso, man. Una mujer, y la mujer es algo que Satanás va a usar mucho en estos últimos días, man. Las diferentes ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Los gustos, pues, el sexo, todo eso, man, son cosas que Satanás usa ahorita para tratar de zarandearte. Puede usar tu familia, puede usar el trabajo, puede usar, cualquier situación, pues, que Satanás sepa que estás débil, ahí es donde va a atacar el diablo, man. Y por eso, como vamos a leer ahorita en 2 Timoteos, el Señor nos ha dicho, man, que mantengamos la fortaleza, que no nos dejemos caer por estos diferentes elementos que Satanás va a utilizar en estos últimos días. All right? Y por eso el apóstol Tahar, hizo ese video que, hey, haz todo lo posible, empuja estos videos, haz tu llamada una elección segura, man, So, aquí dice, porque es imposible, versículo 6, y recayeron, sean renovados de nuevo por arrepentimiento, colgando en el madero otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. So, es lo que pasa cuando, dejas esta verdad, cuando dejas the plow, a ver cómo se dice the plow. Arar es la palabra. Esto está bueno, vamos a leer esto. So, este es 1 Corintios 9:10, dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto trilla. Y es lo que estamos haciendo nosotros, trabajando, trillando, haciendo estos videos. Y ese fue el punto que Apostle Tahar estaba tocando, man, que
Y no tenemos que tener diligencia en estos videos, en todo lo que hacemos, pues, para Yahweh Bashem Yahweh Shai. Porque el Señor te puede escupir, man. El Señor te puede, separar de esta fe. Y eso es algo espantoso, man. Eso es algo que ninguno de nosotros, quiere pasar. Porque obviamente sabemos lo que es el mundo cuando no tienes a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Es un mundo oscuro. Es la muerte, man. Por eso la Escritura dice, el que se separe de esta verdad permanecerá en la congregación de los muertos. Porque esta es la luz, esta es la vida, man. Estas escrituras, este entendimiento. Ok. So dice, si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y esto está entrando otras cosas que básicamente, lo que estaba pasando Pablo, él les estaba dando, bocado espiritual. Y esta gente, los corintios, no querían cuidarlo, pues, Pero ese es otro tema para otro día. Ahora sí vamos a regresar a la escritura se me hace que era Hebreos. No. Ahora sí vamos a regresar a la escritura original. All right. So, entrando aquí a 2 Timoteo 2:2, dice, y los que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros, man. Y ese es el propósito de todo esto. Yo le amo el círculo de la vida, man. Tú aprendes esta verdad, te construyes en el espíritu, después la enseñas a otros hombres y esos mismos hombres se construyen ellos en el espíritu y ellos vuelven donde tú estabas y enseñan y otros hombres entran a esta verdad, man. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, es ser maestros, profetas, jugar la parte de los evangelistas, man. Un evangelista es un hombre que mueve a hombres a la justicia, a la verdad, al entendimiento, y es lo que estamos haciendo, man. Por eso ese trabajo que hacemos es mucho honor, man, el que el Señor va a dar a los hombres que mantengan la fe, porque es algo honorable lo que estamos haciendo, básicamente estamos sacando a hombres del fuego por medio de la palabra que Yahweh Bashem Yahweh Shai nos ha dado para usar, ¿ok? So dice, y tú pues, y aquí es lo crucial, porque este trabajo, man, van a ver, como en cualquier trabajo te golpeas, te puedes lastimar, te puedes, enfadar un poco, te puedes enojar, los sentimientos siempre van a estar ahí, man, pero es lo que Yahweh Bashem Yahweh Shai va a requerir de uno, que seamos, temperantes, que tengamos paciencia, todas estas cosas son crucial para mantenerte en esta verdad, man. La humildad más que nada, ser humilde, man, ser de esos hombres que saben que no lo tienes, que ocupas ayuda, que ocupas de Yahweh Bashem Yahweh Shai, que ocupas de la hermandad, esos son los espíritus con los cuales Yahweh Bashem Yahweh Shai puede trabajar, ¿ok? So dice, y pues trabaja como fiel soldado de Yahweh Shai HaMashiach, ¿ok? Y esa es parte de la labor, man, trabajar, So dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es algo que muy fácilmente pasa, man. Muy fácilmente puede pasar, porque todos nosotros lo hemos experimentado. Puedes tener un trabajo, y te metes mucho en el trabajo donde te preocupas pues de los biles, ocupo pagar esto. Cuando entras a la escritura, Yahweh Shai nos dijo, man, que no te preocupes por esas cosas. Con que tengas tu pan de cada día, tu techo, tu familia esté bien, si tienes familia, es lo único que requieres, man, en esta vida. Esta vida, como la escritura dice, este mundo va a pasar, es temporal, pero el que viene, man, va a ser eterno. Y ahí es donde nosotros estamos poniendo pues nuestra inversión en el reino que viene, no en este reino corruptible, ¿ok? So dice, no se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que compete en juegos públicos
no es coronado si no hubiera competido legítimamente. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. No queremos hacer este trabajo de la forma correcta. Empujar esta palabra de la manera que tiene que ser empujada. Sin ningún tipo de como en inglés dijimos, como ningún tipo de gimmick, ningún tipo de no sé cómo decir esa palabra en inglés, pero ningún tipo de extra que la verdad no ocupa. Porque el electo, man, con que tú le des la verdad orgánica 100%, es lo único que el electo va a ocupar, man. Oír la palabra de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, y eso va a cambiar su vida. El electo no va a ocupar de videos de rapeo o comidas o cosas de esa naturaleza que vemos estos otros grupos hacer. Hacer entrevistas, debates. Nada, man, el electo con que oiga la palabra de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai en sinceridad y verdad, él va a cambiar, man. El Señor lo va a hacer repentino al entendimiento, So dice aquí, antes quiero agarrar una escritura porque como estamos leyendo esto, el que compete en juegos públicos no es coronado sin que compita legítimamente. Y es lo que el Señor va a requerir de cada uno de nosotros. All right. Es que es 2 here. Vamos a empezar aquí, 2 Pedro 1:1. So dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Yahweh Shai, el Amashiach, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Yahweh Shai, el Amashiach. Gracias y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Yahweh Shai, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿ves? Esta verdad pertenece a la vida, man. Aquí realmente está la vida. Todo lo que hemos aprendido en el mundo, man, es muerte. Es abominable, ¿ok? Es corrupción, ¿ok? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. El reino, man. Ser liberado del infierno que viene. ¿Ok? Un reino donde vamos a gobernar en justicia, sabiduría y entendimiento. Donde el limpio ya no va a molestar. ¿Ok? Dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, y en la ciencia templeza, y en la templeza templanza, paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y es lo que es requerido en estos últimos días, man. Porque estamos viendo al mundo comportarse de una manera inicua. Y con más razón tenemos que empujar esta palabra de la manera 100% correcta. ¿Ok? Porque como estamos mirando, muchos hombres, muchos falsos profetas que están siendo revelados por ser falsos profetas, ellos están dando otro mensaje, man. Ellos están dando un mensaje de paz cuando no hay paz. Ellos están diciendo que la charagma es otra cosa que no es. Cuando todos los datos, man, enseñan que es lo que los apóstoles, los ancianos de la gran piedra de molino han dicho. Todo está siendo revelado en estos últimos días, hermanos. Pero como vamos a leer aquí en el versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, procurar tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Yahweh Shai, de nuestro Señor y Salvador Yahweh Shai, el Amashiach. El Señor es lo que requiere de nosotros, man. Que hagamos una
como dice aquí, una firme demostración de nuestra vocación y elección. Tenemos que enseñarle al Señor Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai que merecemos ser salvados, man, por los diferentes trabajos que vamos a hacer. La escritura dice, yo te voy a enseñar mi fe por mis trabajos. So, vamos a regresar. Parece que tengo un precepto aquí, 2 Pedro 1, y vamos al versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor nuestro. Y es lo que ser diligente demuestra, man, que no estás avergonzado de esta verdad. Porque vamos a leer esa palabra avergonzado. Epaisikanomai. Básicamente estar avergonzado. No tener vergüenza por algo. Y eso es algo que pues no podemos tener, man. Tenemos que presentar esta verdad y tener orgullo de que hemos sido seleccionados o llamados con la esperanza de ser seleccionados, pues, a esta verdad. Porque ¿cómo enseña a un hombre que está avergonzado cuando no va a las calles, cuando no hace sus videos, cuando no besa al hijo, man? Y el hijo se va a enojar, ¿ok? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor nuestro, ni de mí que estoy preso por él. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio por el poder de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, que nos ha librado y nos llamó a la santa vocación. Fuimos librados de un mundo que nos iba a matar, man. Si continuamos en este mundo, morimos. Ahora que el Señor nos ha llamado y nos ha dado la oportunidad de aprender esta verdad, man, con más razón tenemos que tener un corazón agradecido que esta verdad ha sido revelada a nosotros, cuando mucha gente, man, ahorita ellos no tienen ninguna forma de oportunidad de ser liberados del infierno que va a venir, como estamos leyendo aquí, y nos llamó a la santa vocación, no por nuestras obras, sino según el intento suyo y por la gracia la cual nos es dada en Hamashiach Yahweh Shai antes de los tiempos de los siglos. Eso es parte del trabajo, man. Como dice aquí en versículo 11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Y eso es parte del trabajo, man. Porque tenemos que aguantar las vergüenzas, que esta gente, aunque no sea una vergüenza para nosotros, el mundo da la apariencia de lo que es. Por eso el libro de Salomón, la sabiduría de Salomón 3, dice que nosotros aparentamos estar muertos al mundo, pero realmente estamos en paz, estamos en la vida. ¿Ok? Dice, por lo cual asimismo pedazco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en la caridad que es en Hamashiach Yahweh Shai. ¿Ok? Guarda el buen depósito consignado a ti por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Come on, man. Tenemos que usar este talento, hermanos. No podemos ponerlo en una toalla, como muchos hombres han hecho. Tenemos que demostrar y enseñar y hacer el trabajo del evangelio, man. Que es un trabajo muy honorable. Y aunque no lo parezca ahorita, man, muy pronto vamos a ver la recompensa de mantener la fe en Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. ¿Ok? Dice aquí, este es 2 Timoteo 2 y 6. El labrador, para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Entiende lo que digo, que el Señor te dará entendimiento en todo. Y sí, es lo que el Señor está dando, man, entendimiento en todas las cosas que tenemos que saber.
Si me dices 10 años, hace 10 años, en qué condición estaba, yo no sabía nada, man. Yo no sabía de hierbas, yo no sabía el nombre de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, yo no sabía las profecías. Yo estaba vivo en muerte, man. Porque obviamente esos misiles todavía vienen, you know. Y por eso, como leímos, man, que Kal Halayam Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, por darnos esta oportunidad de hacer este trabajo, pues, So dice, entiende lo que digo, que el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate que Yahushua el Amashiach resucitó de los muertos, el que fue de la simiente de David, conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo hasta las prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en el Amashiach Yahushua con gloria eterna. Es palabra fiel que si somos muertos con él, también viviremos con él. Y eso es algo muy, muy, muy espiritual. Porque Yahushua nos dijo él mismo que el que no cargue su cruz, el que no pueda, sacrificar su propia vida, no puede seguirme. Y eso es algo que tenemos que hacer. Al comienzo, cuando apenas entras a esta verdad, es algo muy difícil. Pero si el Espíritu está contigo, man, vas a dejar al mundo, man, y vas a seguir a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. Esa voz que vas a oír va a ser muy fuerte. Y vas a seguir. Igual como Jonah, man. Jonah, él quiso ir a hacer lo que él quiso hacer. Y el Señor le dijo, nah, vente para acá, vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y a mí, mi propio testimonio, man, aunque yo no quiera, man, el Señor siempre haya una manera para hacerte hacer lo que tengas que hacer. Y es como Jeremías, ese fuego que está dentro de ti. No vas a estar a gusto, man, sin que hagas este trabajo, si realmente lo estás haciendo de una manera sincera. ¿Ok? Ok, so de aquí voy a brincar y ya correr unos últimos preceptos. Este es 1 Corintios 13 y 6. Y dice, no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es lo que tenemos que tener en nuestra mente, man. Ya se me había acabado el espacio, tuve que hacer un poco más de espacio, hermanos. Pero ya, como estaba diciendo, man, eso es parte de lo que tenemos que hacer, man. Aguantar todas las cosas que aguantamos, como acabamos de leer en 2 Timoteo, por el electo, man. Pero como dice aquí, todo lo sufro, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el Señor nos va a dar el espíritu, pues, para aguantar todo, man. Para recrear en la verdad, para tener un entendimiento completo, para poder salvar nuestras almas, por el espíritu que Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai ha dado. ¿Ok? Es crucial. So, vamos al libro de Hebreos 10 y 39. So dice, empezamos aquí en el versículo 37. Hebreos 10 y 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Mas el que se retiraré no agradará a mi alma. Porque el que no acabe el labor, no importa si has trabajado 20 años, man, y tienes miles y miles de videos. Si no estás trabajando cuando Yahushua venga, man, es futal, ¿no? Es en vano todo lo que hiciste. Tenemos que aguantar hasta el fin, porque la escritura dice, el que aguante hasta el fin, ese mismo será salvo. ¿Ok? So dice, pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Y parte de eso es seguir el labor, man, seguir trabajando, seguir echándole chingazos. ¿Ok? Van a venir muchas oposiciones, muchos espíritus van a querer zarandearte, van a querer debilitarte, pero la fe va a tener que reinar suprema, man. Y Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai siempre va a estar con nosotros, si mantenemos la fe en él. Alright. So, de aquí vamos a 1 Tesalonicenses 5 y 8. Dice, mas nosotros que somos hijos del día,
estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de la salud por yelmo, porque no nos ha ordenado Dios para ira, sino para alcanzar salud por el Señor Yahawashi, el Señor nuestro Yahawashi el Hamashiach, el cual murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual consolaos y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis, y eso es lo que tenemos que hacer, porque si no hacemos esta labor, ¿quién lo va a hacer, man? El Señor mismo dijo, ¿quién se va a levantar en contra de los malhechadores? Y el Señor ha levantado a sus profetas, man. So, versículo 12 dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y como mencioné el apóstol Tahar, ese es una ¿cómo se dice? Reconozcáis, que hay hombres, man, que están trabajando en el espíritu, man, tratando de, ayudarnos para obtener esta salvación. Aunque a veces Apóstol Tahar venga con palabras duras y te haga sentir de una manera, man, es lo que es requerido, porque en esa misma forma dura en decirte las cosas, ahí puede salvar tu alma, man. So, todo lo que hermanos empujen, hermanos, hay que poner atención, hay que escuchar, porque es el espíritu el que está hablando, no ese hombre, ¿ok? Y dice, y que los tengáis en mayor caridad por amor de su obra, tener paz los unos con los otros, ¿ok? Y la última, quiero agarrar 2 Tesalonicenses 2 y 12. So dice, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido por primicias de salud, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yahawashi el Hamashiach. Y es lo que usamos, man, del Evangelio. Esta verdad, el entendimiento, para Dios mediante, man, vengan hombres, esta palabra, crea frutos, man, y esos frutos, Dios mediante, que permanezcan, porque como la escritura dice, de un árbol bueno no salen malos frutos, pero de un buen árbol salen los buenos frutos, y Dios mediante seamos esas ramitas, man, que Yahweh Bashem Yahawashi ha establecido para empujar esta palabra. Alright, so con eso, Dios mediante, estoy así de edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahawashi Bashem Rakah HaKodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima, digo Shalom.